En el gran teatro de la historia, hay finales que no están escritos en el guión. Son actos de violencia que irrumpen en medio de la comedia, interrupciones brutales que silencian la risa y la reemplazan con un grito colectivo de horror. Y no hay final más trágicamente inoportuno, más cargado de una ironía devastadora, que el que tuvo lugar en la noche del 14 de abril de 1865. Era Viernes Santo. Hacía apenas 5 días que la guerra más sangrienta en la historia de los Estados Unidos había terminado. El general confederado Robert E. Lee se había rendido. Las campanas de la victoria repicaban en todo el norte. En Washington, la capital de una nación exhausta pero reunificada, se respiraba un aire de alivio casi milagroso. El hombre que había guiado al país a través de ese infierno de 4 años, el presidente Abraham Lincoln, buscaba esa noche un breve respiro, una distracción en la ligereza de una obra de teatro. Allí estaba él, el vencedor, el salvador de la Unión, el gran emancipador, sentado en el palco presidencial del Teatro Ford. Abajo, el público reía con las ocurrencias de la comedia Nuestro primo americano. Era un momento de paz, el primer momento de verdadera paz que la nación había conocido en mucho tiempo. Pero en la oscuridad, detrás de la puerta del palco, una sombra se deslizó sin ser vista. Un actor famoso, un hombre cuyo rostro era conocido en todos los escenarios del país, se preparaba para su última y más terrible actuación. No llevaba una máscara, pues su arma era el anonimato que le confería la propia escena. Sincronizó su movimiento con la carcajada más fuerte de la obra, un momento calculado para ahogar el sonido que estaba a punto de cambiar la historia. Y entonces, el estallido seco y ahogado de una pistola Derringer de un solo disparo. Una pequeña bola de plomo que atravesó el cráneo del presidente y se alojó detrás de su ojo derecho. No fue solo el asesinato de un hombre, fue el asesinato de una idea. La idea de una paz sin venganza, de una reconciliación con malicia hacia nadie, con caridad para todos. En ese instante, la comedia se convirtió en tragedia griega. El grito del asesino, Sic semper tyrannis, así siempre a los tiranos, resonó en el teatro como el epitafio de una era de esperanza y el prólogo de una nueva era de amargura y luto. Acompáñenme a reconstruir, minuto a minuto, esa noche fatal. Pero para entender el disparo que silenció a una nación, primero debemos comprender la vida del gigante que cayó y la furia del fanático que apretó el gatillo. Esta es la autopsia no solo de una muerte, sino del sueño que murió con ella. Para entender la magnitud del hombre que cayó en el Teatro Ford, debemos despojarnos de la imagen de mármol del monumento y viajar a los confines más rudos de la frontera americana. Abraham Lincoln no nació en la púrpura, sino en la pobreza más absoluta. Vino al mundo en 1809, en una cabaña de troncos de una sola habitación en Kentucky, un lugar con suelo de tierra y sin ventanas. Su linaje no era el de los patricios de Virginia o los comerciantes de Nueva Inglaterra que habían fundado la República. Era el de los pioneros anónimos, gente dura y sin tierra que luchaba por una existencia precaria en los bosques del oeste. La muerte fue una compañera temprana. Su madre, Nancy Hanks, murió cuando él tenía solo 9 años, víctima de la enfermedad de la leche, un envenenamiento causado por beber leche de vacas
que habían comido una planta tóxica. Esta pérdida temprana lo sumió en una tristeza profunda, una melancolía que sus amigos llamarían de hypos, y que lo acompañaría como una sombra durante toda su vida. Su educación formal fue casi inexistente, sumando en total menos de un año, pero su sed de conocimiento era insaciable. Leía a la luz del fuego cualquier libro que cayera en sus manos: la Biblia, las obras de Shakespeare, El progreso del peregrino, La vida de Washington, de Parson Weems. Cada palabra era un ladrillo con el que construía, en la soledad de la frontera, una mente de una complejidad y una elocuencia extraordinarias. Era un hombre de contradicciones asombrosas, un gigante físico de casi 1,95 m, con una fuerza legendaria, pero de movimientos torpes y desgarbados, un narrador de chistes, subidos de tono y anécdotas campechanas, pero propenso a episodios de una depresión casi paralizante. Un hombre humilde en sus modales, pero con una ambición de hierro que lo impulsaba a salir de la oscuridad. Tras mudarse a Illinois, probó suerte en varios oficios: tendero, jefe de correos, agrimensor, capitán de una milicia en la Guerra del Halcón Negro. Finalmente, encontró su vocación en el estudio de las leyes. Se convirtió en un abogado de éxito en Springfield, famoso por su lógica implacable y su honestidad, ganándose el apodo de Honest Abe. Fue allí donde conoció a Mary Todd, una mujer de una familia sureña prominente, tan ambiciosa y culta como él, pero también temperamental y emocionalmente frágil. Su matrimonio sería una unión de intelectos y ambiciones, pero también una fuente de profundas tensiones y tragedias personales, incluida la muerte de 3 de sus 4 hijos. Mientras Lincoln construía su carrera, la nación que amaba se resquebrajaba. El pecado original de Estados Unidos, la esclavitud, era un cáncer que metastatizaba, envenenando la política y la sociedad. Cada nuevo territorio que se añadía a la Unión reabría la herida, desatando feroces debates sobre si sería admitido como Estado libre o esclavista. Compromisos como el de Missouri o el de 1850 no eran más que tiritas sobre una herida mortal. Lincoln, como muchos en su época, tenía una visión compleja y evolutiva sobre la esclavitud. La detestaba moralmente, considerándola una injusticia monstruosa. Pero como político pragmático del partido Whig y más tarde del Republicano, su postura inicial no era la abolición inmediata, sino la contención, impedir su expansión a los nuevos territorios, con la esperanza de que, confinada al sur, se extinguiría por sí sola. Pero la ley Kansas-Nebraska de 1854, que permitía a los colonos decidir por sí mismos sobre la esclavitud, y la infame decisión del caso Dred Scott de 1857, que declaraba que los negros no eran ciudadanos y no tenían derechos, encendieron un fuego en 1900. Él vio que la nación no se dirigía hacia una extinción pacífica de la esclavitud, sino hacia su legalización en todo el país. Fue entonces cuando pronunció las palabras que lo catapultarían a la escena nacional. En su famoso discurso de 1858, declaró: "Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Creo que este gobierno no puede soportar permanentemente ser mitad esclavo y mitad libre. No espero que la unión se disuelva. No espero que la casa se caiga. Pero sí espero que deje de estar dividida.
se convertirá en todo una cosa o todo la otra. En 1860, el recién formado Partido Republicano, una coalición de antiesclavistas, lo eligió como su candidato a la presidencia. Su elección fue un cataclismo. Ganó sin obtener un solo voto electoral del sur. Para los estados del sur, la elección de un republicano negro, un hombre que había declarado que la nación no podía seguir siendo mitad esclava, era la prueba definitiva de que sus derechos, su economía y su modo de vida estaban condenados. Antes incluso de que Lincoln pudiera tomar posesión de su cargo, Carolina del Sur se separó de la Unión. Le siguieron otros 6 estados, formando los Estados Confederados de América. Cuando Lincoln viajó a Washington para su investidura en marzo de 1861, tuvo que hacerlo en secreto, en mitad de la noche, debido a un complot de asesinato descubierto en Baltimore. En su discurso inaugural, suplicó a sus compatriotas descontentos: «No somos enemigos, sino amigos», dijo. No debemos ser enemigos. Aunque la pasión haya tensado nuestros lazos de afecto, no debe romperlos. Pero sus súplicas fueron en vano. El 12 de abril de 1861, las baterías confederadas abrieron fuego contra el fuerte Sumter, una guarnición federal en el puerto de Charleston. La casa dividida se había derrumbado. La guerra civil había comenzado. El abogado de la frontera, el político melancólico, se enfrentaba ahora a la tarea de presidir la prueba más sangrienta que jamás había afrontado su nación. La corona que había recibido no era de oro, sino de fuego. La Guerra Civil Americana fue una espiral descendente hacia una brutalidad y una escala de matanza que nadie había previsto. Lo que muchos, en ambos bandos, esperaban que fuera una aventura corta y gloriosa, se convirtió en un conflicto fratricida de 4 años que consumiría las vidas de más de 620,000 soldados, más que en todas las demás guerras de Estados Unidos. Juntas, para Abraham Lincoln, la presidencia se transformó en una prueba de fuego, un crisol que lo forjó como estadista o amenazó con destruirlo por completo. Los primeros años de la guerra fueron una letanía de desastres para la Unión. El norte tenía todas las ventajas materiales: más población, más industria, más ferrocarriles. Pero el sur tenía una ventaja crucial: una causa más unificada en la defensa de su territorio y, sobre todo, un liderazgo militar superior. Mientras que generales confederados como Robert E. Lee y Stonewall Jackson lograban victorias deslumbrantes con ejércitos más pequeños, Lincoln se desesperaba con una sucesión de generales incompetentes o demasiado cautelosos. El arrogante George McClellan, brillante organizador, pero reacio a luchar, era su mayor frustración. Si el general McClellan no quiere usar el ejército, me gustaría tomarlo prestado por un tiempo, se quejó Lincoln con amargura. La presión sobre Lincoln era inmensa. En el frente militar, las derrotas se acumulaban. En el frente político, era atacado por todos lados. Los Copperheads, demócratas del norte que simpatizaban con el sur, pedían la paz a cualquier precio. Los republicanos radicales, el ala abolicionista de su propio partido, lo criticaban por su lentitud en actuar contra la esclavitud. En el frente personal, la tragedia lo golpeó de la manera más cruel. En 1862, su amado hijo de 11 años, Willie, murió de fiebre tifoidea en la Casa Blanca.
La pena sumió a Mary Todd en una depresión de la que nunca se recuperaría y añadió un peso insoportable al alma ya de por sí melancólica de Lincoln. Las fotografías de la época muestran su transformación física. El rostro se ahueca, las arrugas se profundizan, la mirada se vuelve infinitamente triste. Era el rostro de un hombre que llevaba el peso de 1 millón de penas. En medio de esta oscuridad, Lincoln tomó dos decisiones que cambiaron el curso de la guerra y el destino de la nación. La primera fue la proclamación de emancipación. Tras la precaria victoria de la Unión en la batalla de Antietam en septiembre de 1862, la batalla más sangrienta de un solo día en la historia de Estados Unidos, Lincoln vio su oportunidad. El 1 de enero de 1863 emitió la proclamación que declaraba libres a todos los esclavos en los territorios confederados en rebelión. No liberó a los esclavos en los estados fronterizos leales a la Unión. Un movimiento pragmático para evitar que se unieran a la Confederación. Fue un acto de una audacia política y moral inmensa. Transformó la guerra. Ya no se trataba solo de preservar la Unión, se trataba de destruir la esclavitud. Dio una causa moral a la lucha del norte, impidió que potencias europeas como Gran Bretaña y Francia reconocieran a la Confederación y permitió el reclutamiento de casi 200,000 soldados negros en el ejército de la Unión, hombres que lucharon con una valentía desesperada por su propia libertad. La segunda decisión fue encontrar finalmente al general que podía ganar la guerra. Ese hombre era Ulysses S. Grant, un luchador tenaz y poco ortodoxo que había logrado victorias clave en el oeste. A diferencia de McClellan, Grant no se dejaba intimidar. Entendía la brutal aritmética de la guerra. El norte podía permitirse perder más hombres que el sur. En 1864, Lincoln lo puso al mando de todos los ejércitos de la Unión. Grant desató una campaña de desgaste implacable contra Lee en Virginia, mientras que su lugarteniente, William Tecumseh Sherman, llevaba a cabo su devastadora marcha hacia el mar a través de Georgia, destruyendo la capacidad del sur para hacer la guerra. Las bajas eran terribles y la popularidad de Lincoln se desplomó. En el verano de 1864, estaba convencido de que perdería la reelección. Mientras la guerra llegaba a su clímax sangriento, otra espiral descendente se desarrollaba en la mente de un hombre, John Wilkes Booth. Booth no era un simple sureño resentido, era una de las mayores estrellas de teatro de Estados Unidos, un actor de una belleza llamativa y un carisma magnético, miembro de la familia real del teatro americano. Pero bajo la fachada del ídolo de matiné ardía un fanatismo político incandescente. Era un supremacista blanco convencido y un partidario rabioso de la causa confederada. Odiaba a Abraham Lincoln con una pasión visceral. No lo veía como un presidente, sino como un tirano, un déspota que había violado la Constitución y estaba destruyendo el modo de vida sureño. A medida que las fortunas de la Confederación se desvanecían, el odio de Booth se convertía en una obsesión. Comenzó a fantasear con un acto grandioso que pudiera cambiar el rumbo de la historia y convertirlo a él en un héroe inmortal a los ojos del sur. Su plan original, concebido en 1864, no era el asesinato, sino el secuestro. Planeaba capturar a Lincoln, llevarlo a Richmond, la capital confederada,
y canjearlo por prisioneros de guerra confederados. Reunió a una pequeña banda de conspiradores, hombres como el ex soldado confederado Lewis Powell y el barquero David Herold. Pero el plan era torpe y nunca llegó a materializarse. La guerra avanzaba demasiado rápido. La oportunidad para el secuestro se desvaneció y en la mente febril de Booth, la idea del secuestro comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro y definitivo. El final de la guerra llegó con una rapidez sorprendente en la primavera de 1865. Tras un largo asedio, Grant finalmente rompió las líneas de Lee en Petersburg. El 2 de abril, la capital confederada, Richmond, cayó. Lincoln visitó la ciudad humeante al día siguiente, en una de las escenas más extraordinarias de su presidencia. Caminó por las calles, rodeado por una multitud de esclavos recién liberados que lo aclamaban como un mesías, arrodillándose para besar sus pies. El 9 de abril, en un pequeño pueblo de Virginia, llamado Appomattox Courthouse, el general Lee se rindió al general Grant. La guerra, en esencia, había terminado. La Unión se había salvado. La esclavitud estaba muerta. La nación, exhausta y sangrante, celebró. En Washington, la euforia era total. El 11 de abril, una multitud se congregó frente a la Casa Blanca para escuchar al presidente. Lincoln pronunció un discurso que no era de júbilo, sino de reflexión sobre el difícil camino que quedaba por delante. La reconstrucción. Habló de traer a los estados del sur de vuelta a la Unión con compasión y sin venganza. Y en ese discurso pronunció unas palabras que, sin saberlo, sellaron su destino. Sugirió, por primera vez, que a algunos afroamericanos, especialmente a los muy inteligentes y a los que habían servido como soldados, se les debería conceder el derecho al voto. En la multitud, escuchando, se encontraba John Wilkes Booth. Al oír estas palabras, se volvió hacia uno de sus cómplices y siseó: «Eso significa la ciudadanía para los negros. Por Dios, eso es todo. Ese es el último discurso que dará». El complot de secuestro estaba muerto. En la mente de Booth había nacido el complot de asesinato. Ya no se trataba de salvar a la Confederación. Se trataba de vengar su muerte y castigar al hombre que, a sus ojos, iba a profanar la República entregándola a los negros. Tenía 3 días para actuar. La sombra del verdugo se cernía no sobre el vencido, sino sobre el vencedor. La mañana del 14 de abril de 1865, Viernes Santo, amaneció en Washington con una sensación de celebración y renovación. La ciudad estaba engalanada con banderas. La guerra había terminado. El futuro, aunque incierto, parecía lleno de esperanza. Para Abraham Lincoln era un día de reuniones y de un trabajo interminable, pero también de un alivio palpable. Por la mañana, se reunió con su gabinete. El general Grant, el héroe de Appomattox, estaba presente. Hablaron de la reconstrucción, de cómo tratar al sur derrotado. Lincoln insistió en su política de clemencia. «No debemos juzgar», dijo, «si no queremos ser juzgados». Expresó su deseo de evitar represalias, de no colgar a nadie. Quería que los líderes confederados simplemente escaparan del país. Era la voz de la moderación, de la sanación. Durante la reunión, Lincoln relató un sueño recurrente que había tenido la noche anterior. Soñó que estaba en un barco indescriptible que se movía a gran velocidad
hacia una orilla oscura e indefinida. Dijo que había tenido el mismo sueño antes de casi todas las grandes victorias de la Unión. Lo interpretó como un buen presagio, una señal de que la paz final estaba cerca. Otros, retrospectivamente, lo verían como una premonición de su propio viaje final. Ese mismo día, John Wilkes Booth se enteró de la noticia que estaba esperando. Los periódicos anunciaron que el presidente Lincoln y el General Grant asistirían esa noche a una representación de la comedia Nuestro Primo Americano en el Teatro Ford. Para Booth era la oportunidad perfecta. Conocía el Teatro Ford como la palma de su mano. Era amigo del propietario y tenía acceso a todas las áreas. El plan tomó forma en su mente con una claridad febril. No sería solo Lincoln, sería un golpe coordinado para decapitar al gobierno de la Unión. Asignó a sus cómplices sus objetivos. Lewis Powell, un ex soldado confederado corpulento y brutal, debía asesinar al secretario de Estado, William H. Seward, que se recuperaba en su casa de un grave accidente de carruaje. George Atzerodt, un inmigrante alemán, debía matar al vicepresidente Andrew Johnson en su hotel. Booth se reservó el premio mayor, el propio Lincoln. Durante el día hizo sus preparativos. Visitó el Teatro Ford, donde recogió su correo y, crucialmente, perforó un pequeño agujero en la puerta del palco presidencial, una mirilla que le permitiría ver el interior y elegir el momento exacto para atacar. También preparó una barra de madera para atrancar la puerta desde dentro, impidiendo que nadie pudiera entrar tras él. Por la tarde, recogió su arma, una Derringer de un solo tiro, pequeña pero letal a corta distancia, y un gran cuchillo de caza. Por la tarde, hubo un cambio de planes. El general Grant y su esposa decidieron no asistir a la obra. Prefirieron viajar a Nueva Jersey para visitar a sus hijos. Lincoln, que en realidad no tenía muchas ganas de ir, se sintió obligado a hacerlo, ya que su asistencia había sido anunciada públicamente. No quería decepcionar a la gente. Mary Todd Lincoln invitó a otra pareja a acompañarlos, el mayor Henry Rathbone y su prometida Clara Harris. La ausencia de Grant significaba que el guardaespaldas personal de Lincoln, un policía llamado John Frederick Parker, era el único encargado de su seguridad. Parker tenía un historial de indisciplina. Esa noche, en lugar de permanecer en su puesto fuera de la puerta del palco, abandonaría su puesto durante el intermedio para ir a una taberna cercana, dejando al presidente completamente desprotegido. Fue una negligencia fatal. Alrededor de las 8:30 de la noche, el carruaje presidencial llegó al Teatro Ford. La multitud los aclamó. La orquesta tocó Hail to the Chief. Lincoln y su grupo se instalaron en el palco presidencial, decorado con banderas y un retrato de George Washington. La obra comenzó. Era una farsa ligera, y Lincoln, que amaba el teatro y el humor, pareció relajarse. Se le vio sonreír y reír, apoyado en su esposa. Por un breve momento, el hombre que había llevado el peso del mundo pudo ser simplemente un espectador más. Mientras tanto, Booth bebía en una taberna cercana, calmando sus nervios con whisky. Alrededor de las 10 de la noche, entró en el teatro. Se movió con la confianza de un hombre que estaba en su casa. Subió las escaleras hacia el círculo de los palcos, mostrando su tarjeta al asistente, que lo dejó pasar sin dudar. Llegó al pasillo que conducía al palco presidencial. No había nadie.
El guardaespaldas Parker no estaba. Booth atrancó la puerta exterior del pasillo con la barra de madera que había preparado. Luego, se acercó a la puerta interior del palco. A través de la mirilla que había hecho, pudo ver la parte de atrás de la cabeza de Lincoln, un blanco perfecto y fácil. Esperó. Conocía la obra de memoria. Sabía que se acercaba una de las líneas más graciosas, una que provocaría una carcajada estruendosa del público. Era la línea del actor Harry Hawk. No conoces los modales de la buena sociedad, ¿eh? Bueno, supongo que sé lo suficiente como para darte la vuelta, viejo, de adentro hacia afuera, pedazo de calcetín extranjero. Booth esperó la risa. Era el momento perfecto. El sonido que cubriría el ruido de su disparo y le daría unos segundos preciosos de confusión. La risa llegó. Booth abrió la puerta, dio un paso dentro del palco, levantó su Derringer, apuntó a la nuca del presidente y apretó el gatillo. El sonido del disparo, aunque parcialmente ahogado por la risa, fue un pop seco y distintivo. Dentro del palco, una nube de humo blanco llenó el aire. Abraham Lincoln se desplomó hacia adelante en su mecedora sin emitir un sonido. Su cabeza cayó sobre el pecho de su esposa. Mary Todd Lincoln, confundida por un instante, miró a su marido y luego soltó un grito desgarrador. El mayor Rathbone, sentado junto a Clara Harris, se giró al oír el disparo y vio a Booth de pie en la penumbra. Se abalanzó sobre el asesino. Booth, soltando la pistola, sacó su cuchillo de caza y apuñaló a Rathbone en el brazo, cortándoselo hasta el hueso. Rathbone, sangrando profusamente, no pudo detenerlo. Lo que siguió fue uno de los momentos más dramáticos y teatrales de la historia americana. Booth, un actor hasta el final, se dirigió a la barandilla del palco. Con el cuchillo aún en la mano, saltó los casi 4 metros que los separaban del escenario. Pero su espolón se enredó en una de las banderas del tesoro que decoraban el palco, alterando su caída. Aterrizó torpemente en el escenario, rompiéndose el peroné izquierdo justo por encima del tobillo. A pesar del dolor agudo, se puso en pie, levantó el cuchillo ensangrentado y, según la mayoría de los testigos, gritó la frase que se convertiría en su epitafio: Sic semper tyrannis. Algunos testigos también afirmaron que añadió: el sur ha sido vengado. Por un momento, el público quedó paralizado, confundido. Muchos pensaron que todo era parte de la obra, pero el grito de Mary Lincoln desde el palco y la visión de Booth cojeando y huyendo por la parte trasera del escenario rompieron el hechizo. El caos estalló. Gritos de «¡Han disparado al presidente!» y «¡Detengan a ese hombre!» llenaron el teatro. En el palco, la escena era de un horror íntimo. El actor principal, Harry Hawk, que estaba en el escenario en el momento del disparo, se quedó helado de terror. La actriz Laura Keane subió corriendo al palco y acunó la cabeza del presidente herido en su regazo. En el público había un joven cirujano del ejército, el doctor Charles Lyell, de 23 años. Se abrió paso entre la multitud y fue el primero en atender a Lincoln. Inicialmente, no vio la herida de bala y pensó que Lincoln había sido apuñalado. Al no encontrar herida en el pecho, examinó su cabeza y encontró el pequeño agujero de bala, oculto por el pelo. Su diagnóstico fue instantáneo y sombrío. La herida era mortal.
No había nada que hacer. Lincoln estaba vivo, pero en una coma profunda. Su respiración era superficial. El doctor Leal sabía que el presidente no sobreviviría un viaje de regreso a la Casa Blanca. Ordenó que lo trasladaran al lugar más cercano posible. Varios soldados levantaron con cuidado el cuerpo inerte del presidente, un cuerpo tan largo que tuvieron que llevarlo en diagonal, y lo sacaron del teatro, a través de la multitud atónita y horrorizada, hacia la calle. Cruzaron la calle 10ª, embarrada y tenuemente iluminada por el gas, buscando un lugar donde el presidente de los Estados Unidos pudiera morir. Un hombre en la puerta de una modesta casa de huéspedes, propiedad de un sastre llamado William Peterson, les hizo señas. Llevaron a Lincoln adentro, a una pequeña habitación en la parte trasera del primer piso. La cama era demasiado corta para su cuerpo de casi 2 metros, por lo que tuvieron que colocarlo en diagonal. Y allí, en esa habitación humilde, comenzó la vigilia de la muerte. Los médicos hicieron lo poco que podían, que era nada. La habitación se llenó de miembros del gabinete, senadores y oficiales del ejército. El secretario de guerra, Edwin M. Stanton, llegó y convirtió la habitación contigua en un centro de mando improvisado, comenzando a dirigir la búsqueda del asesino y a asegurar el gobierno. Mary Todd Lincoln, consumida por el dolor, esperaba en una habitación delantera, sus sollozos puntuando el silencio tenso de la casa. La noche se arrastró, hora tras hora. La respiración de Lincoln se fue haciendo más estertórea. Finalmente, a las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865, el corazón del presidente dejó de latir. El doctor Leal sostuvo su mano. Se hizo un silencio profundo en la habitación. Fue entonces cuando Edwin M. Stanton, el hombre de hierro del gabinete de Lincoln, se quitó las gafas y, según los testigos, pronunció las palabras que se convertirían en el epitafio de una nación en duelo. Ahora pertenece a la eternidad. La noticia de la muerte de Lincoln se extendió como una onda de choque por toda la nación, transmitida por los hilos del telégrafo. Lo que había sido un día de celebración se transformó en una mañana de luto y horror sin precedentes. Las iglesias hicieron sonar sus campanas fúnebres. Los edificios se cubrieron con crespones negros. El júbilo por el fin de la guerra se convirtió en una pena profunda y en una furia helada. La gente lloraba abiertamente en las calles. La nación, que acababa de reunificarse, se vio unida de nuevo, esta vez por el dolor compartido por su líder caído. Mientras el país se sumía en el luto, comenzaba la cacería humana más grande de la historia de Estados Unidos. Edwin M. Stanton, actuando con una eficiencia implacable, puso en marcha todo el aparato militar y de inteligencia del gobierno. Se ofreció una recompensa masiva por la captura de Booth y sus cómplices. El plan de Booth de decapitar al gobierno había fracasado estrepitosamente. George Atzerodt, el hombre encargado de matar al vicepresidente Johnson, perdió los nervios, se emborrachó y nunca intentó el ataque. Lewis Powell, por otro lado, llevó a cabo su misión con una brutalidad aterradora. Irrumpó en la casa del secretario de Estado Seward y, a pesar de la resistencia de la familia y el personal, llegó a la habitación de Seward y lo apuñaló repetidamente en la cara y el cuello. Seward
sobrevivió milagrosamente, protegido en parte por un aparato ortopédico que llevaba debido a su accidente. Powell escapó, pero fue capturado días después. Booth, mientras tanto, logró huir de Washington con su cómplice David Herold. Con la pierna rota, causándole un dolor atroz, se detuvieron en la granja del Dr. Samuel Maude, en Maryland, quien le entablilló la pierna. Durante 12 días, Booth y Herold lograron eludir a los miles de soldados que los buscaban, escondiéndose en pantanos y recibiendo ayuda de simpatizantes confederados. Pero la red se fue cerrando. El 26 de abril fueron localizados y rodeados en un granero de tabaco en una granja de Virginia. Herold se rindió. Booth, desafiante hasta el final, se negó. Los soldados prendieron fuego al granero para obligarlo a salir. A través de las rendijas de la madera, un sargento llamado Boston Corbett vio a Booth apuntando su carabina. Corbett disparó, hiriendo a Booth en el cuello. Lo sacaron del granero en llamas, paralizado. Murió al amanecer, mientras susurraba: «Decidle a mi madre que morí por mi país». Sus últimas palabras, según algunos, fueron: «Inútil, inútil». El cuerpo de Lincoln, mientras tanto, se había convertido en una reliquia nacional. Tras una autopsia, fue embalsamado y llevado a la Casa Blanca, donde yació en el East Room. Luego, fue trasladado al Capitolio, donde cientos de miles de personas desfilaron para presentar sus respetos. El 21 de abril comenzó el viaje final. Se organizó un tren fúnebre que recorrería casi 2.700 kilómetros, siguiendo en gran medida la ruta que Lincoln había tomado para llegar a Washington en 1861, en un viaje de regreso a su hogar en Springfield, Illinois. Fue una de las manifestaciones de duelo más extraordinarias de la historia. Durante 2 semanas, el tren avanzó lentamente a través de 7 estados. En las grandes ciudades como Filadelfia, Nueva York y Chicago, el ataúd fue exhibido públicamente, y millones de personas esperaron horas bajo la lluvia y el sol para ver por última vez el rostro de su presidente. Pero lo más conmovedor fue el viaje entre las ciudades. En la oscuridad de la noche, a lo largo de las vías, miles de ciudadanos anónimos se reunieron con antorchas y hogueras, cantando himnos, en un tributo silencioso al paso del tren. Era una nación velando a su padre. La justicia para los conspiradores fue rápida y dura. 8 fueron arrestados y juzgados por un tribunal militar. 4 de ellos, incluidos Louis Powell, David Herold, George Atzerodt y Mary Surratt, dueña de la pensión donde se reunían los conspiradores, fueron condenados a muerte. El 7 de julio de 1865, menos de 3 meses después del asesinato, fueron ahorcados. La inclusión de Mary Surratt, la primera mujer ejecutada por el gobierno federal, fue y sigue siendo controvertida, pero reflejaba la furia de una nación que exigía venganza. La muerte de Lincoln no había traído la paz. Había desatado una nueva ola de amargura y una sed de retribución que marcaría profundamente los años venideros. El asesinato de Abraham Lincoln fue más que la muerte de un hombre. Fue un punto de inflexión que alteró irrevocablemente el curso de la historia estadounidense. La pregunta que ha obsesionado a los historiadores desde entonces es: ¿qué habría pasado si Lincoln hubiera vivido? Su plan para la reconstrucción del sur se basaba en la clemencia y la rápida reintegración de los estados confederados. Su lema era:
con malicia hacia nadie, con caridad para todos. Quería una paz duradera, basada en la reconciliación, no en el castigo. Con su inmenso capital político y su habilidad para la persuasión, es posible que hubiera logrado una transición mucho más suave y compasiva. Su muerte elevó al poder a su vicepresidente, Andrew Johnson, un demócrata sureño que, aunque leal a la Unión, era un racista convencido. Johnson se enfrentó a los republicanos radicales en el Congreso, que querían castigar al sur y garantizar los derechos civiles de los esclavos recién liberados. El resultado fue una década de caos político, un proceso de reconstrucción fallido y el abandono final de los afroamericanos a su suerte en el sur. La política indulgente de Johnson permitió el surgimiento de los códigos negros, leyes que prácticamente reinstauraban la esclavitud, y el nacimiento del Ku Klux Klan. El sueño de Lincoln de una nueva era de libertad fue traicionado. Su asesinato no salvó al sur, como esperaba Booth. Probablemente lo condenó a un periodo de ocupación militar y a un legado de amargura y segregación racial que duraría un siglo. Paradójicamente, la bala de Booth también creó al Lincoln que conocemos hoy. En vida, Lincoln fue una figura profundamente divisiva, odiado por muchos, criticado por su gestión de la guerra y sus políticas. Su muerte, en el momento de su mayor triunfo, lo transformó en un mártir, un santo secular de la democracia estadounidense. El luto nacional borró sus aristas políticas y lo elevó a un estatus mítico. Se convirtió en el salvador de la Unión, el gran emancipador, la encarnación de la humildad, la sabiduría y la fuerza moral. Su rostro, antes caricaturizado, ahora adornaba la moneda y el billete más comunes. Su vida, desde la cabaña de troncos hasta la Casa Blanca, se convirtió en la quinta esencia del sueño americano. Y el Lincoln Memorial en Washington se transformó en un templo cívico, el escenario de momentos clave en la lucha por los derechos civiles, como el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King Jr., quien invocó el espíritu de Lincoln para exigir que la nación finalmente cumpliera la promesa de libertad para todos sus ciudadanos. En su intento de destruir al tirano, John Wilkes Booth, en un acto de suprema ironía histórica, creó al mayor héroe de la nación. Al matar al hombre, inmortalizó el mito. Al tratar de vengar la causa perdida del sur, aseguró que su causa fuera recordada para siempre como una de rebelión y traición, mientras que la causa de Lincoln se convertía en la de la unidad y la libertad. El legado de este asesinato es, por tanto, una compleja red de tragedias y paradojas. Fue una tragedia para la nación, que perdió a su líder más capaz en el momento en que más lo necesitaba. Fue una tragedia para los afroamericanos, cuyo camino hacia la igualdad real se vio violentamente truncado. Y fue una tragedia para el propio sur, que en lugar de la paz compasiva de Lincoln, recibió una reconstrucción amarga y conflictiva. Al final, cuando el humo se disipó en el palco del Teatro Ford, lo que quedó no fue solo un cuerpo sin vida, sino un futuro alterado. Y nos deja con una de las grandes preguntas contrafácticas de la historia. ¿Cómo sería Estados Unidos hoy si aquella noche, en medio de la risa, no se hubiera escuchado el sonido de una bala y el hombre que predicaba la caridad hubiera vivido para practicarla? La respuesta, como el propio Lincoln, ahora pertenece a la eternidad, a la eternidad, a la eternidad.
ve a la eternidad, 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 ve a la